Aclaraciones. Ni la obra de Dragon Ball, ni High School DxD son mías, sino Akira Toriyama y Chie Ishiguro. Ninguno de los personajes, imágenes y música me pertenece, todos los derechos reservados para sus respectivos creadores. Solo soy dueño del audio y la historia del video. Esta historia fue hecha a base de inspiraciones de diferentes autores, y se realizó con fines de entretenimiento. Soltó un suspiro mientras limpiaba el sudor sobre su frente, algunos de sus mechones dorados cayeron sobre su rostro, los cuales removió de su lugar, dejando ver sus ojos verdes como la esmeralda. Efectivamente se trataba de la obispa del clan Gremory, Asia Argento. Había estado los últimos 7 días de su vida, practicando la magia defensiva, enseñada por Akeno y Mejima. Había puesto toda la atención posible por comprender las explicaciones de la peli negra, y a decir verdad, no había sido tan complicado como ella imaginaba, era tan sencillo como concentrar su magia a su alrededor. Primero había sido la fase de la explicación y luego la fase de prueba, y debido a que ya tenía algo de práctica debido a su equipo sagrado, logró conseguir sus primeros resultados. Pero se había dado cuenta que había hablado antes de tiempo. Sus barreras eran demasiado frágiles, en el momento en que Akeno se había apoyado sobre la barrera, esta se destruyó como si no fuera nada. Se había entristecido por esto, pero Akeno la había tranquilizado, y le explicó que todo se debía a sus reservas mágicas que aún eran demasiado bajas, lo que ocasionaba que sus barreras aún fueran débiles. Así que habían pasado 2 días en mejorar sus reservas de energía, y el mejor método que se les ocurrió para hacer eso, era que durara el mayor tiempo posible con la barrera activada, y si era sincera, no había sido nada fácil, había caído agotada en más de una ocasión, y sumado al hecho de que tenía que llevar las pesadas prendas de Goku-san encima, no la ayudaban mucho, lo único que la consolaba eran las horas de descanso, en especial las horas de dormir. No creía que iba a ser tan complicado, pero no podía darse por vencida, Goku-san y la presidenta contaban con ella y no podía defraudarlos, sería como traicionar la confianza que ellos habían puesto en ella. Sus esfuerzos parecían surgir efecto, cuando hizo una barrera lo suficientemente resistente como para soportar un ataque de un demonio de clase baja, o eso le había dicho a Akeno. Eufórica por su logro, fue a enseñárselo al Son para que viera los resultados de su entrenamiento, él la había felicitado, pero en el momento que él puso algo de presión, la barrera se volvió a romper de nueva cuentas. Se lamentó por eso, sintió como si sus esfuerzos fueran en vano, tal vez esto no era para ella, y mejor debería dejarlo. Goku al verla así la había animado y alentado a seguir, ya que según él. Tranquila, eso fue un avance y eso es muy bueno, eso demuestra que tus esfuerzos están dando frutos, no esperes conseguir resultados pronto. Sigue así y verás que llegarás lejos. Eso era lo que le había dicho. Sonrió con cariño ante el recuerdo, él siempre era tan bueno con ella, la alentaba y le daba ánimos cuando tenía problemas. No sabía cómo lo hacía, pero Goku siempre se veía tan seguro con las cosas que dice, que lograba transmitirle la confianza para seguir adelante. Goku-san, ¿deseas que te ayude? Preguntaba así al ver el equipaje que habían traído al nuevo departamento que les había proporcionado la presidenta al pelinegro y a la rubia. Al oír lo dicho, Goku diría. ¿Eh? No es necesario, no es para tanto todo esto. Decía el Son viendo la maleta de la rubia y una que era suya, las cuales estaban en el suelo de la primera planta. Rías le había dado la mayoría de esas cosas, suponía que era ropa, pero a su parecer le parecía demasiado, pero bueno tener un y de más siempre venía bien. Y añadió. Además solo es subir esto por las escaleras, no es gran problema. Sonrió el azabache, pero Asia no pareció conforme con su respuesta, y diría. Pero yo quiero ayudar a Goku-san en todo lo que sea posible. Insistió la ojiverde, parecía que no estaba dispuesta a aceptar un no como respuesta. Llevar todo esto a las habitaciones del segundo piso no era un gran trabajo que digamos, pero si la chica quería llevar sus propias cosas, pues, ¿quién era él para evitarlo? Y comentaría. Bueno, si insistes, puedes llevar tú misma tu equipaje a cualquiera de las habitaciones, después de todo, este va a ser tu nuevo hogar. Comentaba Goku con una sonrisa, luego se dio la vuelta mirando el departamento una vez más, y diría. ¿Y qué opinas del lugar? ¿A que es muy grande? Esa Rías, sí que se exageró con el espacio. Comentaba el Saiyajin viendo lo espacioso que era el lugar, según Rías era para que estuvieran más cómodos, pero sentía que esto era demasiado, era para al menos unas 5 o 6 personas, que se suponía que iba a hacer con el resto de habitaciones. Así al oír la pregunta, miró su alrededor, sus luceros verdes recorrieron todo el lugar, lo primero que pensó era que el lugar era impresionante, pero bastante bonito. Así que expresó su opinión en un tono alegre. Me gusta el lugar, decía Asia, aunque luego su mirada recayó un poco, y diría. Pero lo lamento, por mí tuviste que moverte a este departamento. Lo dijo en un tono nervioso, mientras agachaba la mirada posiblemente culpándose por esto, a su parecer, su amigo estaba cómodo durmiendo en el club del ocultismo y debido a ella ahora tendría que dejar esa comodidad. El Son simplemente se acercó, y colocó su mano sobre la cabeza de la chica, logrando captar la atención de esta, que levantó la mirada para ver la sonrisa confortante del Saiyajin, y lo escuchó decir.
No debes preocuparte por eso, de todas formas, no iba a quedarme en el club por siempre, y me alegra que vivas conmigo, Asia. Terminó el azabache, dándole la sonrisa que tanto le caracterizaba. La chica no dijo nada, simplemente escuchó la declaración del chico, en una mezcla de sorpresa, alegría y timidez era lo que reflejaba su rostro, no apartaba la mirada del son, y la verdad no estaba segura de cómo describir cómo se sentía en ese momento, ya que, era algo que jamás había sentido, era como si su pecho o más bien su corazón hubiera dado un salto, ¿qué era esta extraña sensación? Pero fue sacada de su línea de pensamientos cuando el azabache agitó una mano sobre su rostro. Y lo escuchó decir con un tono curioso y confundido. Oye Asia, Asia, Asia. ¿Estás bien? Te quedaste callada por un momento. Cuestionó el son a la chica, se le había quedado mirando como por un par de segundos, había sido raro eso. La creyente de Dios, al notar que se la había pasado mirando por mucho tiempo a Goku, la chica se exaltó y casi inmediatamente sus mejillas se pusieron rojas, y casi a la velocidad del rayo se dio la vuelta y mientras jugaba con sus dedos, dijo casi en un tartamudeo. No es nada Goku-san, simplemente me quedé pensando en tal vez debería empezar a desempacar. Rápidamente cambió de tema porque realmente se sentía muy avergonzada por lo ocurrido, y con prisa subió su maleta al segundo piso. Goku simplemente la vio irse con los brazos cruzados, ladeó la cabeza hacia un lado, parecía estar moviendo todos los engranajes de su cabeza para entender lo que le había pasado a la chica, pero al final simplemente se encogió de hombros y dejó eso en el aire. Al recordar aquello, la rubia se sonrojó por la pena de aquel momento, la idea de enterrar su cara sobre el suelo sonaba tentadora, aquello había sido muy vergonzoso para ella. Esperaba que no se volviera a presentar una situación así de nuevo, ya que no sabría cómo reaccionar. Dejó ese asunto de lado, cuando vio aparecer a Roku-kun, acarició al pequeño dragón mientras veía que traía un mensaje de Akeno diciendo que ya era hora de cenar. Miró impresionada, hacia el horizonte viendo cómo el sol se escondía y daba sus últimos rayos de luz. Lo que significaba que otro día más había finalizado, y con eso el día del juego de clasificación se acercaba. El tiempo avanzaba muy rápido, ya se acercaba la fecha donde todos tendrían que pelear, y no iba a engañar a nadie, se sentía un poco temerosa de que algo malo fuera a suceder, no le agradaban las peleas, había tanta violencia innecesaria, solo esperaba que pudieran ganar y que ella pudiera resistir hasta el final. No pudo seguir pensando, ya que su familiar voló hacia ella, y por instinto ella lo cargó, sonrió ante el gesto, supuso que él había sentido toda su tensión y preocupación, y esta era su manera de darle su apoyo. Miró hacia el cielo, dejó que el aire ondeara su cabellera dorada, mientras cerraba sus ojos, y decía. Por favor señor, permíteme a mis amigos y a mí, ganar este combate, sé que está mal recurrir a la fuerza, pero te pido que por esta vez, nos apoyes. Rezó en voz baja la rubia, las cosas se sentían mejor cuando oraba algo. Ignoro el dolor de su cabeza que parecía que iba creciendo, pero trato de ser fuerte, pero no lo logro. Se sujetó la cabeza, en un intento de apaciguar el dolor, soltando a el pequeño dragón el cual sin problemas voló a su lado, y ambos continuaron con su camino después de eso. Asia se sentía cansada y necesitaba dormir un par de horas. Capítulo 12. El anhelo de Rías. Se movió en su cama tratando de conciliar el sueño, pero no lo conseguía. Mientras intentaba inútilmente de dormir, se quedó pensando en lo transcurrido en este tiempo. Faltaban 3 días para el torneo del poder, y 3 días para el juego de clasificación de los chicos. Si era sincero, estaba algo inquieto por querer enfrentar a los más fuertes y claro salvar al universo. Había estado entrenando con Koneko estos últimos 2 días. Si bien eso no le ayudaba a aumentar su fuerza, sí le beneficiaba en no llegar todo oxidado al torneo, y de paso, ayudaba a Koneko a entrenar y darle una que otra lección. En general, todos habían estado entrenando intensamente durante los últimos 7 días. Si bien, al principio les costaba acostumbrarse al método de entrenamiento, a unos más que otros, pero todos podían decir que se sentían más fuertes. Se alegraba por ellos si pudieran entrenar por más tiempo y seguían mejorando sus habilidades, tal vez serían un desafío mayor. Dio un suspiro, mientras se ponía de pie, ya se había resignado a la posibilidad de volver a dormir, tal vez si entrenaba un poco podría darle algo de sueño. Con eso en mente, avanzó hacia la puerta de la habitación. Y la abrió sin ningún tipo de cuidado, lo que provocó un rechinar de la misma, y por consecuencia, alguien que había oído esto soltó un pequeño quejido detrás de él. Al oír esto, Goku detuvo la acción rápidamente, mientras miraba por encima de su hombro más allá de su cama, más específicamente hacia la otra cama que había en la habitación, donde descansaba una chica rubia muy conocida para el son, que por el ruido esta se movió de forma incómoda. Había olvidado que compartía cuarto con Asia, la rubia había insistido en dormir en la misma habitación, y él no tuvo ningún problema en aceptar. No le gustaría despertarla, así que, esta vez con más cuidado, abrió la puerta y salió lo más discreto que pudo. Una vez logrado esto cerró la puerta y se fue de ahí. Caminó por los pasillos oscuros de la finca, siendo su única fuente de luz proveniente del satélite natural de la Tierra.
Todo estaba pacíficamente silencioso, sus pisadas era la única fuente de sonido en aquella noche, a pesar de que no tenía sus calzados, se había dado una palmada mental cuando notó que se había olvidado de sus botas. Solo llevaba su playera azul, sus pantalones holgados naranja y unos calcetines. Pero no le importaba mucho su ropa, tampoco es como si la necesitara en aquel momento, solo aprovecharía que todos seguían descansando por el largo día, para salir afuera, y tener un entrenamiento mental, que últimamente ha estado descuidando su entrenamiento mental. Con eso en mente, se disponía a ir a un lugar apartado tal vez para relajar su cabeza y pensar lo que ha estado pasando, pero en eso. Goku. Diría de repente una voz femenina, que tomó por sorpresa al Son, el cual rápidamente reconoció la autora de aquella voz. Se dio la vuelta, y lo primero que vio fue algo rojo o más bien una cabellera roja tan brillante que podía dejar más que perplejo a más de uno, ojos azules como el mar señalarle detrás de un par de anteojos. La pelirroja le sonrió cálidamente, y le preguntó. ¿Tú también, no puedes dormir? ¿Rías? Bueno, yo tuve algunos problemas para eso, jeje. Así que pensé en hacer algo de entrenamiento para ver si así me daba sueño. Respondió el Saiyajin con una risa algo nerviosa, lo que pareció provocar que la pelirroja sonriera un poco más, pero Goku seguiría hablando. Por cierto, ¿qué haces despierta? Ya es algo tarde. Al oír la pregunta del azabache, Rías miró los libros que llevaba en sus manos, algo que Goku notó, y le generó algo de confusión. Pero Rías diría. Bueno, estaba pensando y leyendo algunas cosas. Diría Rías, luego lo miraría, y con una tierna sonrisa le preguntaría. Oye, si no es mucha molestia, pero, ¿te gustaría conversar conmigo sobre algo? Antes de que te vayas a dormir. Preguntaría Rías, al Saiyajin el cual después de unos momentos le sonrió al demonio. Habían estado conversando por un par de minutos en el balcón, siendo iluminados por la luz de la luna llena. Rías le había estado comentando sobre que en las últimas noches, había estado creando planes para el día del juego de clasificación, según ella quería estar preparada y asegurar su victoria. La demonio compartió sus ideas al Saiyajin, sobre cómo pelear en grupo o cómo podían dispersarse en zonas estratégicas, aunque claro, Goku no era un especialista en crear estrategias, pero por la forma que Rías lo explicaba sonaba bien para él. Luego de eso hubo un momento de silencio, donde ambos estuvieron observando las estrellas del cielo oscuro. Parece que todos están progresando mucho en estos últimos días. Comentó Goku, rompiendo el silencio, mientras seguía mirando el cielo. Al oír la pregunta, Rías miraría al Son y diría. Bueno, eso podría deberse a ti, tus entrenamientos han hecho que todos se esfuercen como nunca antes. Comentaba Rías, a lo que Goku preguntaría. ¿En verdad? Después de decir eso, miraría a la Gremor y diría. Porque conozco a un par de maestros que de seguro podrían hacerlo mejor que yo en esto. Pero hago lo mejor que puedo, intento que aprovechen su potencial lo mejor posible en este corto tiempo. Fue sincero el Son, a lo que la Gremori le sonreiría, y diría. Puede ser, pero tú tampoco eres malo maestro. Respondió la pelirroja, a lo que el azabache solo dio un rápido agradecimiento. Había tenido muchos maestros a lo largo de su vida, y era raro que ahora él sea el maestro, cuando consideraba que aún tenía cosas por aprender, tal vez cuando acabará su entrenamiento con Whis podría considerarse un maestro. Iba a decir algo más, pero cuando miro mejor a la pelirroja, noto que tenía la mirada perdida, como si estuviera en conflicto con algo. Y diría. ¿Te pasa algo? Preguntó el pelinegro confundido, algo que pareció haber hecho reaccionar a la pelirroja, que lo miró también confundida ante su pregunta, entonces el Son decidió explicarse mejor. Y diría. Te noto algo rara, ¿pasa algo? Volvería a preguntar Goku, algo que admiraría a Rías, ya que no esperaba que el Saiyajin fuera lo suficientemente perspicaz para percatarse de su estado emocional, suponía que lo había desestimado. La demonio dio un suspiro, mientras se quitaba sus anteojos, y decía. Es solo que, pensaba en algunas cosas sobre mi persona. Respondió Rías, algo que provocó una ceja arqueada por parte de Goku, el cual preguntaría. ¿Cómo en qué? Cuestionó el Son, a lo que la Gremori diría. Sobre mi compromiso con Riser. Respondió Rías. Su respuesta provocó que Goku abriera ligeramente las cejas, pero no dijo nada, ya que quería escuchar esto. Rías hizo una ligera pausa, y dijo. Cuando era una pequeña, mis padres me informaron que cuando cumpliera la mayoría de edad, me iba a casar con Riser Fénix en un matrimonio arreglado. De todos los demonios en el inframundo, y de todas las personas, tenía que ser yo, y con el idiota mujeriego de Riser Fénix. Comentaba la Ojiazul con cierta molestia a un Goku que no reaccionó, y dejó que la chica se desahogara. Rías hizo una pausa para tomar algo de aire, y siguió diciendo. Sin importar cuántas veces supliqué y casi imploré para hacer cambiar de opinión a mi padre, este simplemente no me escuchó. Me di cuenta aquel día, que si quería mi libertad tendría que luchar yo misma por ella, así que pedí que se me dejara empezar mi propia nobleza. Poco tiempo después conocí a Akeno, y a los demás.
Siguió contando Rías a Goku, que tenía una mirada serena, mientras seguía sin decir nada, aún estaba interesado en lo que decía la demonio. La cual seguiría diciendo. La ciudad de Kuo es territorio de demonios, y se me concedió gracias a mi hermano, que yo pudiera operar en ella, y fue entonces que tuve un golpe de suerte. Apareció algo, o más bien alguien, que si lograba hacerlo parte de mi nobleza, y lograba sacar a flote todo su poder, me libraría de ese mal nacido de Riser Fénix. Decía Rías en un tono solemne. Ante esto último, Goku puso más atención que antes a quién se estaba refiriendo. En eso Rías diría. El dragón emperador rojo. ¿Eh? ¿El emperador dragón rojo? ¿Y ese quién es? Dijo Goku, ante el extraño nombre, aunque suponía que debía ser alguien fuerte, y no estaba equivocado. Rías se limitó a responder su pregunta, diciendo. Básicamente era un chico, llamado Issei Oudou, que poseía la Sacred Heart del Emperador Dragón Rojo, uno de los 13 Longinus, capaz de eliminar a un mago e inclusive hasta un dios. Respondió la pelirroja, aunque su respuesta pareció impresionar a Goku, que diría. ¿Qué? ¿En serio? Eso suena genial. Decía Goku, entonces el tal emperador debía de ser alguien muy poderoso, y le interesaba mucho conocerlo. Rías solo soltó un pequeño bufido divertido, y diría. Sí lo era. Decía Rías amargamente, algo que fue notado por Goku, que apagó su euforía. También notó el uso de forma pasada al momento de nombrar al tal emperador. En eso Rías seguiría diciendo. Issei Oudou era como un tren asegurado que me llevaría hacia mi libertad. Pero fui una tonta, y perdí ese tren. Terminó de decir, mientras cerraba los ojos, ya que recordaba lo abatida que se sintió aquel día. ¿Qué quieres decir? ¿Qué sucedió con ese chico? Cuestionó Goku, con la ceja arqueada, a lo que, la demonio se tardó su tiempo en contestar, solo se escuchó decir. Yo no, fue lo único que dijo. Al parecer le costaba reconocer esto abiertamente, mordió sus labios, y mientras miraba hacia otra dirección por la vergüenza, diría. No, no sabía cómo hacerlo parte de mi nobleza. Reconoció la demonio, debía de sonar tan patético sus razones, y solo siguió diciendo. No sabía cómo contarle, respecto al mundo sobrenatural. La respuesta de la chica hizo que Goku parpadeara varias veces, incluso después de pensarlo, no lo entendió, ladeó la cabeza confundido. ¿Qué quería decir ella con eso? En eso, Rías, al notar el silencio de Goku, siguió diciendo. Él no era como Akeno, Yuto, Koneko y Asia, ellos ya sabían de la existencia de las 3 facciones, y tenían ya experiencias con alguna de las razas. Él por otro lado, era un humano, solamente un humano, que vivía totalmente ajeno a todo nuestro mundo. Y temía que si iba a con él, y se lo revelaba así nada más, él se espantaría y no accedería a unirse. Terminó de decir Rías, mientras sentía que parte de su orgullo era partido. El son como pudo, captó lo que Rías quería decir, pero solo para estar seguro, diría. Entonces, ese tal Issei no está en tu nobleza porque, ¿no tuviste el valor suficiente de decirle la verdad de tu mundo? Resumió el Saiyajin para estar seguro, ya que eso fue lo que había comprendido. Ante lo dicho por el son, Rías simplemente asintió, no encontró el caso en refutar, ya que sabía que Goku tenía razón, solo hizo una mueca en respuesta. Ante la confirmación, Goku abriría los ojos ligeramente, y diría. ¿En verdad? Pero no lo entiendo, me lo contaste a mí, pudiste habérselo contado también. La pelirroja al oír todo eso, diría. Ya lo sé, solo tenía algo de miedo, de perder la oportunidad de poder contar con él. Explicó una vez más la Gremory, pero esta vez pareció entender al menos un poco las intenciones de la demonio. Ella estaba tan desesperada por liberarse de su matrimonio que no quería tomar riesgos, de cierta forma podía llegar a entenderlo. Pero dejó que la chica siguiera hablando. Fue por eso que para asegurar su inclusión a nosotros, dejé que una ángel caída, la misma ángel caída que confrontaste en la iglesia, se le acercara. Era consciente de que si dejaba a la ángel caída con Issei existía una alta posibilidad de que ésta lo eliminaría, pero lejos de querer intervenir, lo vi como una oportunidad. Comentaba Rías. A Goku se le vino a la mente la imagen de aquella mujer pelinegra de alas negras que había dejado ir, pero cuando escuchó lo último, tuvo un mal presentimiento, y por eso frunció su mirada. Rías suspiró y diría. Deje que la ángel caída saliera con Issei y espere pacientemente, hasta que ésta lo matará. Dijo Rías sin mirar al son, el cual se sorprendió por esto, no esperaba algo así. Pero Rías terminó por decir. Básicamente, quería hacer lo mismo que hice con Asia solo que con Issei. Esperar a que él muriera para convertirlo en un demonio, eso hubiera hecho las cosas más fáciles. Cuando terminó de decir eso, Goku entrecerró la mirada y adoptaba una postura un poco más seria, pero prefirió no interrumpir, y dejar que la chica terminara de hablar. Y esta siguió hablando. Así que cuando llegó el día, preparamos todo, Koneko le daría un círculo mágico que se activaría en el momento en que él agonizaría, después yo aparecería y lo convertiría en demonio, luego dejaría que procesara toda la información y que lo atribuyera a todo como un sueño, después enviaría a Yuto a recogerlo para que lo traiga al club y finalmente así explicarle todo lo necesario respecto al mundo sobrenatural. Estaba tan confiada de que todo saldría a la perfección, que no conté con algo.
Siguió diciendo, mientras hacía una pausa, luego sonrió de una forma un tanto amarga, y seguiría diciendo. Al parecer, un transeúnte que pasaba por aquel parque, encontró a Issei desangrándose en el suelo, se lo llevó, antes de que nosotros llegáramos, y lo llevó a un hospital, pero ya no me serviría de nada, él había pasado demasiado tiempo muerto, y el alma del dragón emperador rojo había abandonado su cuerpo. Sonrió de una forma un tanto apagada Rías, casi rozando la frustración. Ante lo dicho por la demonio, el Saiyajin entrecerró la mirada mientras empezaba a sufrir uno de esos episodios donde la gente pasa por un déjà vu. La descripción de un parque y un chico desangrándose en un hospital sonaba muy familiar para él. No fue hasta que conectó los puntos, que abrió los ojos tan grandes como pudo producto de la sorpresa. Entonces aquel chico castaño de aquel día era tal Issei, aquello sonaba tan similar a la forma en que apareció en aquel parque y recogió a ese chico en el primer día que apareció en este mundo. De hecho, recordaba sentir un poder extraño provenir de él, podía ser solo una gran coincidencia, pero ¿y si no lo era? Si no lo era, entonces inconscientemente había provocado la muerte de aquel chico, ya que, si lo que decía Rías era cierto, el tal Issei hubiera reencarnado en demonio y se hubiera salvado, y tal vez estaría aquí en estos momentos. Cerró su mano en un puño y lo apretó ligeramente, era tal cual como lo había dicho el señor Whis, este mundo ya tenía una historia establecida, y él solo llegó para cambiar lo que se suponía que debía de pasar, y tenía la impresión de que el destino de aquel chico, Issei, fue uno de esos cambios. Hizo una nota mental para ver si podía enmendar su error, la verdad no se sentía cómodo sabiendo que por su culpa alguien inocente había muerto, pero luego pensaría en eso, por mientras debía de seguir escuchando a la pelirroja. Que por suerte, debido a que ésta estaba metida en sus problemas, no notó el ligero cambio de actitud del son. Rías con un tono ligeramente frustrada, le dio la espalda al azabache mientras caminaba hacia el barandal, y diría. Al final de ese día, yo estaba tan molesta, hasta que, hizo una pausa, mientras se apoyaba en el barandal y le regresaba la mirada al son, y seguiría diciendo. Hasta que tú apareciste, y vi tu fuerza y poderes, y sabía que contigo nuevamente, tenía una esperanza de lograr mi objetivo. Sabía que con tu ayuda podría librarme de Riser, y finalmente ser lo que siempre quise ser. Eso último logro intrigar a el son, y preguntaría. ¿Qué quieres decir con eso último? Preguntó el pelinegro, a lo que Rías se movería en su lugar, pasando a su lado. La miro extrañado, entonces noto que se quedó observando la luna, y esta diría. Durante toda mi vida, me he sentido orgullosa de todo lo que he hecho, sobre mi clan, mi familia, y el significado que mi apellido representa. Pero no todo siempre fue bueno respecto a eso. Todo el inframundo me trataba con amabilidad y respeto, pero no por mis logros o mis propios méritos, sino porque era la heredera del clan Gremory. Todo el mundo en el inframundo me conocía por ser la heredera del clan Gremory o como la princesa del cabello carmesí de la perdición. Cada persona que se acercaba a mí lo hacía con interés, no porque deseaba conocerme. Las personas que se me acercan a hablar, lo hacen por respeto, sea por mi nombre o porque soy muy popular en la academia, pero la verdad, siempre he detestado ser llamada la princesa carmesí. Comentaba en un tono desanimado la pelirroja, mientras Goku la escuchaba con una expresión ligeramente seria. Pero Rías seguiría diciendo. Todos los días, siempre me preguntan, ¿qué se siente ser popular? ¿Cómo se siente tener a todos tras de ti? De seguro tu vida es muy fácil ya que eres rica. A veces me he sentido como si lo que yo quisiera no importara, como si hubiera nacido sin la oportunidad de hacer lo que quisiera con su futuro, sin poder tener la oportunidad de escoger el camino que yo quisiera tomar. Yo lo único que quería era ser una chica normal. Que pueda salir y escoger a la persona que yo quiera, una que no se fije en mi apellido, que solo viera en mi Rías, y a nadie más. Solo deseaba tener la libertad de tomar mis propias decisiones. Culminó de decir Rías en un tono afligido. Goku, que se mantuvo casi en todo momento como expectante, analizó todo lo que acababa de decirle, y la verdad, tuvo que hacer una visión retrospectiva. Rías ansia poder librarse de Riser, hasta el punto de la frustración y de tomar acciones cuestionables. Y anhela ser aceptada por quien es. Por cómo lo veía él, ambas cosas tenían solución, y una a su parecer, la había encontrado hace un tiempo. Vaya, eso, hizo una pausa mientras escogía bien sus palabras, ya que, nunca antes había pasado por una experiencia como esta, como ya se le estaba haciendo costumbre en este mundo. Así que diría. En verdad, suena como si las cosas no hubieran ido del todo bien. Comentaba en un tono bajo, mientras miraba por unos momentos al suelo. Pero, creo que estás equivocada. Decía Goku, mientras regresaba la mirada hacia la pelirroja, la cual movió ligeramente la cabeza hacia un lado, tal vez curiosa o no convencida de lo que decía el pelinegro. Pero Goku decidió explicarse, diciendo. Al decir que no se te reconoce como Rías, porque yo sí lo hago. Su respuesta provocó que Rías abriera los ojos, aunque Goku no pudo notar eso, solo pudo notar el estremecimiento de la chica, y siguió diciendo. Y no solo yo, sino también los demás, Akeno, Asia, Koneko, Kiba, Souna, y apuesto que debe de haber más de los que crees. Siguió hablando el Saiyajin.
Rías volteó ligeramente la mirada para observarlo por el rabillo del ojo. Al notar eso, el Son sonrió, y dijo: todos y cada uno de ellos, ven la gran amiga que eres, y por lo que he visto, todos ellos te tienen un gran aprecio, no porque eres esa princesa carmesí, sino porque eres su presidenta, rival o amiga. Y todos ellos confían en ti. A medida que Goku hablaba, Rías se iba dando la vuelta para poder observarlo por completo, y ahí el Son pudo ver su mirada de admiración. Suponía que tal vez ella necesitaba oír esto por parte de alguien de sus amigos, y no tenía problema en decirlo. Su sonrisa se amplió un poco más, mientras decía: y sabes, personalmente, no me importa mucho que digamos tu estatus, ni me interesa lo que sea que haya hecho tu familia para ser tan relevante. Cuando te veo, solo veo a Rías Gremory, la chica amable que me ha ayudado desde que llegué aquí. Sonrió como solo Son Goku puede hacerlo. Al oír todo lo dicho por el Saiyajin, la demonio no pudo evitar sentirse maravillada ante su declaración. Y si se ponía a pensar en sus palabras, él tenía razón, a pesar de que ella era el rey y su presidenta, todos los miembros de su nobleza compartían un fuerte vínculo, casi como el de una segunda familia. Si lo pensaba de esa manera, no le disgustaba la idea ni en lo más mínimo. Después de todo, todos ellos eran importantes para ella, no se imagina que hubiera sido de ella sin ellos. Esas palabras descargadas con tanta sinceridad y con esa sonrisa, tuvo en efecto en ella. Estimó hace un tiempo que tal vez a Goku no le parecía importante nada respecto a lo que su nombre representa en el inframundo, pero una cosa era estimarlo y otra cosa es oírlo de su propia boca. Sintió repentinamente su corazón empezar a latir a un ritmo un poco más rápido de lo normal, que era este cálido sentimiento que surgía en su corazón. ¿Acaso esto es? Oye Rías, ¿estás bien? Eso pareció reaccionar a Rías, que aún no captaba la situación, y Goku explicaría. Es que te me quedaste mirando, con una expresión extraña, ¿dije algo malo? Cuestionó Goku extrañado, pero su comentario logró tomar por sorpresa a la pelirroja, que ante ojos del Son, un ligero sonrojo adornó las mejillas de la Gremory, aunque no duró por mucho ya que sacudió su cabeza regresando a la normalidad. Y diría con los ojos cerrados, y una sonrisa. No, para nada. Aún así, muchas gracias Goku, eso fue muy lindo de tu parte. El Son arquearía una ceja, pero lo dejó pasar, y diría. Claro, sin problemas. Pero te estaba diciendo que, si no crees que estuviste a punto de cometer un error con ese chico Issei. Eso pareció hacer reaccionar del todo a la Gremory, la cual lo miraría de forma confusa, y por su mirada, supo que la chica necesitaba una explicación. Así que, diría. Bueno, ibas a convertirlo en un demonio sin su consentimiento. Que a pesar de que, así le hubieras podido salvar la vida, él tendría que vivir el resto de su vida siendo un demonio, básicamente le estabas dejando como única opción, unirte a ti. Quiero decir, entiendo que quieras deshacerte de tu matrimonio con Riser lo más rápido posible y conseguir tu libertad, pero eso no significa que tengas que ir y quitarle su libertad a otras personas. Decía el Son luciendo algo serio en eso último. Apoyaba a Rías en cualquier cosa ya que era una chica lista y sabía más que él, pero en esto, no estaba totalmente de acuerdo con el método que pretendía usar la pelirroja. La mencionada al oír lo dicho la desconcertó un poco, a decir verdad nunca lo había visto de esa forma, solo se había enfocado en aprovechar la más mínima oportunidad de hacerlo su peón. De hecho, recordaba que había convencido a Souna de dejarle el chico. Hizo una ligera mueca, pero diría. A decir verdad, nunca me cuestione demasiado lo de Issei, y reconozco que tienes un punto, lo tendré en cuenta la próxima vez. Permanecieron en silencio por unos momentos contemplando el cielo nocturno. No había mucho de qué hablar después de su anterior charla. Rías recordó la charla de hace unos instantes, había muchas cosas a pesar, y creía que, ya no tenía ninguna duda respecto a sus sentimientos por el Saiyajin, pero recordaría algo en aquel momento. Como un pensamiento fugaz, la duda sobre la edad en el amor llegó como un balde de agua fría, ya que todo tipo de fantasías y posibilidades de algún tipo de romance, podrían verse imposibilitado con una respuesta. Fue casi como un golpe de la realidad. Dudó por un instante, temerosa por la respuesta del Son, pero necesitaba saberlo, necesitaba saciar su duda, necesitaba saber si podría existir aunque sea mínima la oportunidad de ir más que allá de la zona de la amistad. Sacudió ligeramente su cabeza, y pensó en frío, lo había meditado las últimas noches, y según su análisis, Goku no parecía para nada interesado en este tipo de temas, así que podría ser que tampoco le importe mucho algo tan significativo para el mundo humano como lo era la edad de una persona. Pero asumir y creer que tenía la razón, no le servía en estos momentos. La mejor forma de salir de dudas en estos momentos era preguntárselo a él mismo. Había esperado poder hablar del tema una vez finalizado el juego de clasificación, pero algo le decía que era mejor hacerlo ahora que tenía la oportunidad. Miró a su costado, viendo a el chico de cabellos en punta, el cual miraba tranquilamente las estrellas con una pequeña sonrisa. Suspiró mentalmente, mientras reunía todo su valor. Y diría. Goku, llamo al antes mencionado, el cual la miró con ojos inocentes y curiosos. Tomó un poco de aire mientras trataba de no pensar de nada, y diría. Verás, ¿recuerdas cuando hablamos respecto al amor? Comenzó preguntando la pelirroja.
El pelinegro lo pensó por un momento, pero al final asintió. Rías al ver eso, continuaría diciendo. Últimamente he estado pensando en algo referente al tema, y me gustaría saber tu opinión al respecto. Ah, ya veo, con gusto, ¿de qué se trata? Respondió con una pequeña sonrisa el Son, aunque no estaba seguro si su punto de vista serviría de mucho, debido a su falta de conocimiento con aquel tema. Al oír lo dicho por Goku, esta estaba a punto de hablar, pero al ver al Saiyajin una sensación cohibidez la invadió haciendo que sus palabras no salieron de sus labios. Esto se debía a que, si se lo preguntaba directamente sería muy evidente sus intenciones, era como casi decirle, oye, ¿cómo verías una relación entre tú y yo? Poco más y parecería una declaración. Eso sería muy penoso, quedaría como una sinvergüenza o una lanzada frente a él. Debería de escoger bien sus palabras, y tratar de ser sutil, además de aprovechar la ignorancia que el pelinegro poseía. Tragó algo de saliva, mientras trataba de tranquilizarse, y diría. ¿Ves correcto que dos personas de diferentes edades pueden compartir sentimientos? Preguntó Rías con cierta dificultad por la pena que sentía. La respuesta de la demonio hizo que Goku abriera los ojos, pero su reacción provocó un caos en Rías. ¡Ay no! No me digas que él entendió el mensaje que voy a hacer ahora. ¿Cómo se suponía que lo iba a mirar? ¿Qué quieres decir? Interrumpió un confundido Goku a la línea de pensamientos de la pelirroja. Al oír la pregunta del Son quedó en un estado de aturdimiento que casi provoca que se caiga de espalda. Pero luego de unos segundos, quiso llevarse una mano a la cara. A veces olvidaba que tan inocente podía llegar a ser el azabache. Dejando eso de lado, y diría. Bueno. Hizo una pausa, mientras pensaba mejor su pregunta para que fuera más explícita y pudiera comprenderla mejor el Saiyajin. Y preguntaría. ¿Consideras que hay edad para el amor? El Son parpadeó varias veces, y diría. No entiendo. Comentaba el Son, ladeando su cabeza a un lado. Rías cerró los ojos por un momento ya que temía que fuera a pasar esto. ¿En serio tenía que ser más explícita? Quería decir vamos, no era tan difícil de entenderlo. Esto era muy vergonzoso para ella, así que diría ya algo más directa, diría. Ya sabes, ¿qué pensarías si una chica como yo sintiera algo como el amor con un hombre como tú? O viceversa. Pero cuando terminó de hablar, se calló y sintió que se quedó de piedra. Eso había sido muy directo, sintió que su ritmo cardíaco aumentó y le ardía la cara. ¿Será que acaso él podría entender la indirecta? Pero luego pensó algo, y si mejor lo sabía ahora, de todas formas tarde o temprano debía decírselo, sería muy bonito y un problema menos de los que ya tenía si el Son supiera cómo se sentía. Mientras la Gremory estaba con sus dilemas, el Son pensaba en la pregunta de Rías. Miró hacia el cielo, mientras hizo una imagen mental de lo que la pelirroja quería decir, entre alguien como él y ella en cosas que harían unas personas casadas. Cuando terminó esa línea de pensamientos, abrió los ojos tan grandes como pudo, y casi a la velocidad de la luz, diría, ¿qué? Pero eso sería algo extraño, ¿no? Quiero decir, jamás he visto que ocurra algo así en mi mundo. Contestó un desconcertado Goku, que miraba a Rías con los ojos abiertos. Al oír que hablaba en plural la calmó, aunque una parte de ella se decepcionó un poco, pero si lo pensaba bien era de esperarse viniendo de Goku. Y diría. ¿En verdad? Bueno, tal vez tengas razón, en el mundo humano son algo inusuales ese tipo de relaciones, pero sí han ocurrido. Tal vez hasta han ocurrido cerca tuya y no te has dado cuenta, con lo despistado que eres. Comentaba una Rías más tranquila, mientras sonreía un poco. Pero luego miró al Son, y diría. ¿Y bien? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que estaría bien o crees que es algo malo? Preguntó Rías lentamente, mientras observaba al Son, expectante por su respuesta, esperando una respuesta positiva. Obviamente estaba algo nerviosa por lo que sea que el Saiyajin pudiera decir, pero confiaba que las cosas saldrían bien. Goku por su parte parecía estar envuelto en un dilema muy grande. Una chica como Rías en algo similar al matrimonio con alguien como él. Hizo una pausa por unos segundos, no estaba seguro de qué decir ni de qué se suponía que debía de contestar. Por instinto, su respuesta sería que no, ya que sería extraño para él estar con una niña de esa forma. Iba a expresar su opinión, pero se detuvo cuando vio la figura de la chica frente a él. ¿Pero era ella una niña? Analizó mejor la cuestión que se le fue dirigida ahora con un enfoque diferente. La pregunta decía, una chica como Rías, no con una niña, y a simple vista, a su parecer, Rías no tenía la apariencia de una niña. Quería decir, las niñas eran pequeñas, como Asia y Koneko, pero ella era casi de su misma estatura. Las niñas eran bastante delgadas, pero ella tenía una complexión más fina, pero en algunas partes era bastante exuberante. Las facciones de su rostro, sus rasgos de belleza eran increíbles, demasiado para ser de una pequeña. Claro, no quería insinuar que consideraba a la chica como una mujer mayor como Bulma, no para nada. Entonces, ¿qué era ella exactamente? No era lo suficientemente mayor para ser considerada una anciana, pero tampoco parecía tan pequeña como para decirle niña. Fue entonces que un fugaz recuerdo pasó por su mente, lo que le dio su respuesta. Una jovencita, o bueno, al menos así se identificaba Bulma antes.
No estaba seguro si eso era algo bueno, pero suponía que era la mejor descripción que podía dar. Así que, ahora, que pensaba al respecto, acerca de una relación así. Sinceramente, no tenía ni la más mínima idea, y además, ¿por qué tenía que ser él quien tenía que lidiar con estas cosas? Quería decir, porque siempre se las apañaba para meterse en situaciones como estas. Él no sabía casi nada del amor, él era un artista marcial, no un maestro del amor. Bueno, sí era verdad que había hablado sobre el amor, pero aquella vez hizo un esfuerzo sobrehumano por tratar de recordar lo que le había dicho Krilin en el pasado, porque simplemente hizo eso, recitar lo que dijo Krilin aquella vez, tampoco es como si comprendiera del todo lo que quería decirle en aquel instante. Aunque, revisando un poco del escaso conocimiento que poseía al respecto, había algo que no tenía sentido para él. Se suponía que el amor era algo que podía sentir todo el mundo, y era algo libre. Haciendo una vista retrospectiva, el propósito de la pregunta era, básicamente, saber qué pensaba acerca de las relaciones con edades diferentes o algo así había entendido. Si le parecía algo bueno o malo. Pero no entendía algo en todo esto. Y compartiría su duda diciendo: oye, no entiendo algo. Comentaba un Goku casi de forma monótona. Rías al oír lo dicho, abrió ligeramente las cejas, seriamente seguía sin entender la pregunta, y diría: ¿qué es lo que no entiendes? Al escuchar la pregunta de la demonio, el Saiyajin se cruzó de brazos, mientras decía: pues eso, porque debería ser la edad algo importante para el amor. ¿Acaso, hay como que una edad específica para poder amar? ¿O algo así? Por lo poco que yo sé, se supone que lo único que importa es que sean felices los dos, ¿no? Preguntaba un Goku con cierta incertidumbre. Al oír lo mencionado por el pelinegro, Rías abriría los ojos de golpe, lo único que importa es que sean felices los dos, repitió cada palabra en su mente, como si de alguna forma aquella oración la hubiera salvado de un destino trágico. Goku, llamó al pelinegro en un tono bajo, mientras seguía viendo al Son, el cual al oír su nombre miraría a la Gremory esperando lo que fuera a decir. La cual dijo: ¿sí que eres un vaca? Comentó la pelirroja, mientras cerraba sus ojos y le sonreía de forma tierna. Sabía que, si había algún tipo de duda aún ella por lo que estaba haciendo, debía de olvidarlo por completo. La sociedad humana podía quedarse con todas las reglas morales acerca de la edad, para ella solo había una verdad ahora. Goku le gustaba, y no le importaba si era en realidad mucho mayor que ella, era el primer hombre que se había ganado todo su cariño y no estaba dispuesta a dejarlo ir. El cabeza de palmera no esperaba eso, pero aún así hizo un berrinche infantil y cuestionó a la pelirroja por su comentario, pero ella solo reía de forma tierna, mientras el Son le hacía reclamos. Y fue en ese momento, que lejos de haber culminado con cualquier tipo de posibilidad de una relación, hizo todo lo opuesto. Sin querer, Goku había eliminado cualquier tipo de inseguridad en Rías respecto a sus sentimientos, ahora la demonio más segura que nunca estaba dispuesta a intentar algo con el Saiyajin. Solo quedaba ver lo que el destino les tenía preparado. Y así como una cosa empieza, tarde o temprano llegará su inevitable final. Así funcionaban las cosas, nada es eterno. Y ya solo faltaban pocas horas para que llegara el momento en el que cada uno podría aprueba los resultados de su entrenamiento. Que a pesar de haber tenido pocos días los resultados, a comparación del primer día, eran algo notorias. Rías había logrado estabilizar de mejor forma su poder de la destrucción, mejorando consecuentemente su poder y eficiencia, además de que estuvo planeando una estrategia para el encuentro. Akeno ahora era capaz de recargar más rápidamente sus reservas de magia, y se había vuelto un poco más eficaz al momento de lanzar ataques. Koneko había logrado aumentar mucho su velocidad, claro no estaba al nivel de Kiba, pero ahora ya era capaz de leer un poco mejor los movimientos de oponentes que fueran a una velocidad similar que la del caballero. Y también, gracias a haber entrenado personalmente con Goku, su estilo de pelea había mejorado un poco, o bueno, al menos ya no era tan predecible como antes. Kiba, el chico había demostrado que de todos, su defensa había sido la que más aumentó, ahora podía recibir un golpe de Koneko y aún seguir peleando, claro le dolería como el infierno, pero al menos, aún podría seguir peleando con bastante eficacia. Por último, las barreras de Asia se habían vuelto más fuertes hasta el punto que Koneko tuvo que darle 3 golpes hasta finalmente romperla. Le había puesto mucho empeño al entrenamiento en los últimos días, y vaya que sí había mejorado. En general todos, a su parecer, ya estaban preparados, aunque claro, al Son le hubiera encantado poder explotar todo el potencial de los chicos al máximo, pero suponía que por cuestiones de tiempo no se podía hacer nada, al menos, ahora todos tenían el suficiente poder como para vencer a Riser y a todo su equipo. Pero el gran desafío era el de derrotar a Riser Phoenix, si era sincero, a pesar del gran entrenamiento que habían tenido, ninguno de los chicos superaba, ni siquiera igualaba los poderes de Riser. El Son siempre era partidario sobre los encuentros justos y con honor, pero entendía que en algunas ocasiones, el honor no serviría de nada si tus amigos corren peligro, o en este caso, la libertad de Rías.
Por lo tanto, no aconsejaba a ninguno de los chicos enfrentarse directamente al demonio, porque ninguno de ellos tendría posibilidades de vencerlo en un mano a mano, bueno a excepción de Rías, entre ella y el rubio no había una gran diferencia de poderes que digamos, así que, técnicamente, en un cara a cara, la pelirroja era la única que tendría chances de poder vencer al rubio, pero era preferible que todos unieran fuerzas para derrotarle, si todos peleaban juntos, no le cabía ningún tipo de duda que ganarían. Aquel día nadie salió a entrenar, Rías había dicho que lo mejor sería que tuvieran el día libre para descansar y recuperarse, de lo contrario perderían el partido por fatiga. Se habían quedado para preparar todo para dejar este lugar, debían de ir y enfrentar su inevitable destino. Cada quien llevaba ahora una camiseta blanca sencilla, dejando a un lado la polera del Son. Y parecía que habían formado un pacto no verbal sobre no volver a usar algo pesado al menos por hoy. Y él no tenía problemas con eso, después de todo ninguno de ellos podían darse el lujo de perder, no cuando la libertad de Rías estaba en juego. Además él tenía sus propios asuntos que resolver, el torneo del poder era en tan solo en unas horas, Whis le había llamado esta mañana informándole que ya todo estaba listo y que traspasada la medianoche iría a buscarlo. Todo se avecinaba y no aguantaba la emoción. En nombre del todo el clan Gremory, te agradezco por habernos ayudado en nuestro entrenamiento, y por haberte quedado hasta el último día. No fue nada, pero no hice gran cosa, solo hice que vieran sus puntos más débiles, y mejorarán su resistencia. A decir verdad, no sabía muy bien qué hacer al principio, considerando el poco tiempo que teníamos. Creo que aún no estoy listo para ser un maestro jeje. Respondía Goku, a lo que Rías diría. Yo creo que tienes potencial para serlo, y uno muy bueno. Decía la demonio con una pequeña sonrisa, a lo que el Saiyajin al oírlo dicho mostró su agradecimiento dando su propia sonrisa. Si era sincero, Picoro tenía razón cuando decía que no tenía buena madera para ser un maestro, era muy amable, consentido, y tolerante, aunque bueno no era totalmente su culpa, ya que aún seguía siendo un discípulo que tenía cosas que seguir aprendiendo. Pero sería interrumpido por la pelirroja que diría. Mañana será el juego de clasificación. Si ganamos todo el esfuerzo habrá valido la pena, pero si perdemos, todo se habrá acabado. Comentaba Rías en un tono monótono, a lo que Goku la miraría mientras ella seguía hablando. Sé que todos darán lo mejor de sí. Y si todo sale de acuerdo al plan, ganaremos. Hizo una pausa mientras miraba al Son, y seguiría diciendo. Sería más tranquilizador si estuvieras tú ahí dándonos apoyo, pero sé que tienes asuntos que resolver con ese torneo del poder. Si es algo que no puedo ignorar, pero no te preocupes. Si logro regresar, vendré a verlos lo más rápido posible, y iremos a comer algo delicioso, ya lo verás. Comentaba el azabache en un tono positivo, cosa que hizo que la pelirroja sonriera ligeramente. Y diría. Supongo que no estás nervioso por tu combate, ¿verdad? No para nada, más bien, más que nervios, me siento ansioso por ir ya al torneo. Va a ser un desafío complicado, pero tengo la certeza de que tanto ustedes como yo saldremos victoriosos. Terminaba de comentar el pelinegro con cierta convicción en sus palabras. Al oír lo mencionado, un breve destello de admiración pasó por los ojos celestes de la pelirroja, ese espíritu y confianza que llevaba siempre consigo el Son era algo que siempre lograba cautivarla, aunque era verdad que él era demasiado despreocupado, y algunas decisiones que toma pueden rozar la estupidez, pero así es Son Goku. Sonrió tiernamente ante lo dicho, y diría. Solo alguien tan tonto como tú estaría tan tranquilo. Ante lo dicho por la demonio, el Saiyajin se rió nerviosamente en respuesta. Después de eso hubo un momento tranquilo y silencioso, en los que Rías pensó en las palabras de Goku más a detalle, y surgió una duda en ella. Había recapitulando todo lo que había dicho el Son, y se percató que había dejado un pequeño detalle de lado, que podría ser perfectamente nada, solamente un error de palabras, pero aún así, decidió salir de dudas. Goku, respecto a hace unos momentos, ¿qué quisiste decir con si lograbas regresar? Ante la pregunta de la ojazul, el ojinegro la miraría no comprendiendo del todo lo que quería decir. La pelirroja seguiría diciendo. Ya que la forma en que lo dices, suena como si fuera probable que no fueras a volver. Ante lo dicho por Rías, provocó que todo el cuerpo de Goku se tensara, y una expresión de pánico se vio reflejado en consecuencia, maldición se le había escapado eso y justo cuando estaba tan cerca de irse. Al ver la reacción del azabache, hizo que una alarma en Rías se activara, estaba más que claro que algo ocultaba con respecto al torneo del poder y tenía el presentimiento de que no era algo muy agradable. Goku comenzó lentamente para mostrar un lado amable, tal vez así lograría persuadirlo para que le contara la verdad, y siguió diciendo. Estuve tan enfocada en el juego de clasificación que no te cuestione del todo sobre ese torneo del poder al que asistirás. Goku, ¿podrías tener la amabilidad de contarme los detalles acerca de ese torneo? El tono suave que estaba usando la pelirroja lejos de relajar al pelinegro, lo puso un poco más nervioso. Debía de tranquilizarse y actuar normal, así ella dejaría en paz el tema. Así que en el mejor tono que pudo reunir, dijo.
Ya te lo expliqué, este solo es una pelea entre universos, donde van a ir los más fuertes y lucharemos por nuestra supervivencia y así, ¿sabes? ¿Luchar por nuestra supervivencia? ¿Qué se supone que quieres decir con eso? Cuestionó Rias mientras entrecerraba la mirada, ahora más convencida de que algo más estaba ocurriendo. Goku quiso darse una palmada en la cara, no debió haber mencionado eso, literalmente se estaba condenado a sí mismo. Ante la falta de respuesta por parte del ojinegro, la pelirroja volvió a hablar. Goku, hay algo que todavía no me has dicho con respecto a ese torneo, ¿verdad? Dime qué es. Lo meditó la pelirroja por unos momentos y pensó en algunas posibilidades, y diría. ¿Hay alguna estipulación especial? ¿Está permitido el asesinato, o pasará algo si pierdes, o de qué va todo esto? Decía Rias teniendo los peores resultados. Goku tragó saliva ahora, esta chica era muy lista, parecía que lo había leído como un libro abierto, había casi acertado lo que trataba con tanto empeño en ocultar. La verdad el Sol no tendría ningún problema en explicarle al Agremori y los demos lo que ocurría, pero temía que no podrían concretarse en su encuentro por miedo a ser aniquilados, era mejor que cada quien se enfocara en sus propios asuntos. Debía de zafarse de esto de alguna forma, maldición, una llegada oportuna de Whis le serviría. Pero notó la expresión de la demonio la cual esperaba una respuesta y diría en un tono bastante nervioso. No. Para nada como crees tal cosa jajaja. Son Goku. Pronunciaba de forma lenta el nombre del Saiyajin, al cual le recorrería un sudor frío ante el tono de la demonio. Pero en eso la escucho decir. Vas a dejarte de tonterías, y me dirás ahora mismo lo que sea que esté pasando o si no me aseguraré que lo próximo que comas no sean más que una simple ración de comida. Concluía Rias con una expresión seria. Goku se puso pálido ante eso, que se suponía que debía hacer ahora. Estaba contra las cuerdas. Por un momento pensó en decir la verdad, pero eso no podía ser una opción. Entonces sus opciones eran limitadas, trató de mover los engranajes de su cabeza lo más rápido posible, pero no se le venía nada a la cabeza, y casi como un milagro vino una gran idea. Crear una distracción y salir corriendo, bien, era simple, podría funcionar. Así que diría. Oye Rias Solo soltó esas palabras, porque en realidad no tenía ni la más mínima idea de qué decir, había pensado en plan pero no en sus palabras. Notó que toda la atención de Rias estaba sobre él, y sus ojos azules señalándole no le ayudaban mucho a pensar, debía de ocurrírsele algo pronto. Fue entonces que su visión captó un brillo rojizo, un brillo muy lindo e hipnotizante. Y luego de unos segundos, diría. Ah. Rias, ¿sabías que siempre me ha fascinado tu cabello? Comentaba Goku con una sonrisa creyendo que eso podría discernir la atención de la chica sobre él, aunque eso no quería decir que no pensaba realmente eso. Pasaron unos segundos, donde los dos no se movieron, y la falta de reacción de la demonio empezó a poner tenso al Saiyajin. Después unos segundos, la pelirroja parpadeó unas cuantas veces, tal vez procesando la información, pero después de lo que se sintió como una eternidad, la chica abrió los ojos de golpe mientras que sus mejillas ardían ligeramente en un tono escarlata, sus labios se doblaron, y diría entrecortado. Goku. No digas ese tipo de cosas en este momento. Comentaba una avergonzada Rias, no esperaba un halago hacia su persona en esta situación y mucho menos que este proviniera de Goku. Espera un segundo. Decía esta en un tono bajo, mientras abría un poco los ojos. Goku no decía este tipo de cosas lindas así nada más, casi siempre los dice sin pensar o sin ningún tipo de cuidado. Fue entonces que cayó en cuenta de lo que pretendía el Son, lo que hizo que frunciera el ceño, y dijera en un tono alto. No desvíes el tema. Pero cuando regresó la mirada, el Son ya se había ido de su lugar, hizo un chequeo rápido de la habitación, y notó que la puerta se encontraba abierta. Goku corrió por el bosque como si su vida dependiera de eso, no se detuvo por nada, y estaba seguro que había escuchado a alguien gritar su nombre a la lejanía, pero eso no iba a detenerlo. Casi como un ángel salvador, a un par de metros delante de él apareció un portal del cual había salido Whis, pero no tenían tiempos para saludos, agarró a Whis del antebrazo y se metieron al portal. En lo que Goku recuperaba el aliento, le explicó lo mejor que pudo, de los motivos del por qué se habían retirado tan bruscamente. Vaya, no esperaba que la joven Rias podría intimidarlo de esa manera. Sí, puede tener momentos en que puede dar algo de miedo. Decía mientras le recorría una gota de sudor, recordando cómo lo había amenazado con cortar sus porciones en la hora de comida. Pero dejó eso a un lado al recordar el juego de clasificación de los chicos, confiaba que ganarían, pero aún así le hubiera gustado estar ahí y ver el combate, no podía evitarlo después de todo. Lo noto muy metido en sus pensamientos, ¿ocurrió algo interesante en estos días? Bueno, se podría decir que sí, es que, mis amigos van a tener un combate y me hubiera gustado verlo. Ya veo, es una pena, pero si desea puedo mostrarle luego del torneo el resultado de dicho combate, así estará más tranquilo y podrá enfocarse de mejor forma en los combates. ¿En verdad? Muchas gracias señor Whis.
Los chicos se habían preparado lo mejor posible para esa pelea, es verdad que aún les faltaba un poco para igualar en poder a Riser, pero si lo hacían bien y llegaban todos hasta el final, podrían vencer a ese Riser Fénix. Aunque cuando terminó esa línea de pensamientos se dio cuenta algo. Espera un momento, apenas se había percatado de ese detalle, que no Fénix era alguna clase de pájaro, pollo o algo así. Si lo eran, había oído sobre esa clase de pájaros que estaban en llamas, eso quería decir que Riser era como alguna clase de ave de fuego o algo así. Ante esa cuestión, la mente de Goku, como si se tratara de un rompecabezas, empezó a unir ciertas piezas, y recordó cierta conversión que tuvo con Koneko. Cuando lo hizo abrió los ojos, ya que había resolvido un misterio sin creer. Con una risita diría: jeje, ya entendí lo de pollo frito. Mejor tarde que nunca, ¿no? Koneko comentó para sí mismo. Pero luego sonrió. Iba de ganar el torneo no importa quién fuera su oponente, debía de ganar por la supervivencia de su universo, por sus amigos, y por su familia. Iba a ganar pase lo que pase. Y con eso, el Son regresó a su universo para poder disputar el torneo del poder, donde vería que las cosas no serían tan sencillas como él creía. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Gente aquí Cincy Fanfic, si así es estoy por acá otra vez, si ya sé que me tarde, si también ya sé que me tardo la vida en subir los capítulos. ¿Quieren saber mi excusa esta vez? Solo les voy a decir algo, es un consejo que tengan a consideración, nunca agarren clases de verano, son horribles, diga lo que les digan. Literalmente llevaba el 80% del capítulo escrito, cuando su gran trabajador, servicial, sexy, y brillante escritor, o sea Sho, se le ocurrió agarrar clases de verano, y todo se congeló. Una vez que se acabaron las clases me puse manos a la obra, y les traje de sorpresa este nuevo capítulo. Este será el penúltimo capítulo, pero no se preocupen amantes de esta teoría cliché, ya que, por el sorpresivo éxito que tuvo el fanfic va a haber una segunda temporada, solo que van a haber unos cambios que ya iré explicado en el próximo capítulo. Ahora quiero informarles unas cosas, primero como este fic va a terminar, lo más probable es que lo deje descansar por un tiempo para poder enfocarme en las siguientes historias, que la de verdad estoy muy emocionado por ya escribir. Y de eso quería hablarles precisamente. Preciso de su ayuda y colaboración para que vayan a la pestaña de comunidad y voten en la encuesta que voy a abrir sobre qué fanfic les interesa más. Obviamente, aceptaré cualquier tipo de ayuda, recomendación o crítica que quieran hacerme. Si deseas conocerme más y comunicarte personalmente conmigo, ven a mi perfil Wattpad donde estoy más inactivo que aquí pero siempre estoy atento a los mensajes. Y si no, entonces ven a mi perfil de Pinterest, si me hice otra cuenta, donde allá estoy muy activo XD. Puedes mandarme mensaje privado por cualquiera de los sitios, no hay problema. Bueno, sin nada más que decir, espero que hayan disfrutado el capítulo o al menos lo máximo posible. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video, y la paciencia que me han tenido. Cuídense todos, hasta la próxima.